Tenga listo el tinto, que ya llegan los huevos revueltos con calentado paisa, porque hoy hablamos de la tempranera campaña para la alcaldía de Medellín. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 24 de abril. Medellín será el epicentro de una de las pujas políticas más interesantes en las regionales, no solo porque es la segunda capital del país, sino también porque el saliente alcalde, Daniel Quintero, quiere desde allí mostrar un poderío local y regional. Él tiene a 3 amigos en campaña y su movimiento, Independientes, tiene aspirantes en varias ciudades. Además, hay expectativa por el posible lanzamiento del exalcalde y excandidato presidencial Federico Fico Gutiérrez, que patearía todo el tablero. Y aunque las campañas en las capitales se piensan para mover las emociones y las opiniones, las maquinarias también se aceitan y Medellín no va a ser la excepción. Conozcamos la fauna local del tarjetón paisa con los colegas de El Armadillo. Vanessa Restrepo, gracias por pasar por acá. Hola, buenos días, saludos a todos. Y Juan David Ortiz, gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, y qué bueno que el Armadillo esté otra vez en huevos. Juan David, Medellín tiene algo particular en esta campaña y no es que sea 1 ni 2, sino 3, los amigos del actual alcalde que están buscando reemplazarlo. ¿Quiénes son estas personas? Es muy importante porque no son solamente sus aliados políticos, sino que realmente tienen una relación de tiempo atrás. El primero de ellos es Albert Corredor. Albert Corredor es muy cercano al alcalde, pero en su momento, y cuando no lo conocíamos muy bien en la ciudad, simplemente lo identificábamos como un concejal del Centro Democrático. Finalmente renunció, hizo un show en la Alpujarra, se puso una cinta que decía "No más Uribe", y ya salió a apoyar abiertamente al alcalde Quintero. En este momento está aspirando por firmas. El segundo se llama Juan Carlos Upegui, es el candidato oficial del movimiento Independientes del alcalde. Upegui es cercano al alcalde de tiempo atrás y trabajó con él desde la época del Partido del Tomate, y está impulsando su candidatura con el aval de Independientes. Fue secretario de la no violencia de la alcaldía de Medellín. Y la tercera es André Uribe. André fue secretaria de salud de la alcaldía de Medellín durante este periodo de Daniel Quintero. Hizo parte de ese conjunto de candidatos que salieron de la alcaldía y que pasaron por una encuesta para seleccionar al candidato oficial de Independientes, en la que fue elegido Juan Carlos Upegui y se distanció. Esa distancia es algo que todavía genera muchas dudas porque hay muchos elementos comunes de origen político y de cercanía, pero también está impulsando una campaña que va a ser por firmas. Justamente sobre André Uribe, Vanessa, ustedes en El Armadillo sacaron una denuncia de cómo un edil estaba haciéndole campaña o le estaba permitiendo unos espacios institucionales a ella para hacer campaña. ¿Cómo se están moviendo a su favor? Y lo que supimos es que en la Comuna 13 uno de los ediles pues convocó a los estudiantes, que estudian con dineros públicos, presupuesto participativo, los convocó a una reunión en la que además les iban a entregar pues como un certificado de unas horas de labor social que ellos cumplen a cambio pues como de esta plata pública. Y la sorpresa fue que les pidieron firmar una planilla de asistencia. La planilla resultó ser la planilla de inscripción de firmas de André Uribe y además les pidieron que se llevaran varias planillas para su casa. El asunto ha escalado muchísimo porque pues luego de nuestra denuncia han empezado a salir denuncias de otras comunas, no solo en este evento, sino en muchos otros. Las personas que acuden nos han informado que André aparece junto con una persona que además de haber sido contratista del gobierno de Daniel Quintero, pues también ha estado asesorando al presidente, a un montón de gente. Esta persona es Amaury Chamorro, que es uno de los estrategas políticos y que además, hasta donde teníamos entendido, pues participa de la campaña. Y justamente por eso cabe preguntar qué tan importante va a ser el guiño del alcalde para esta contienda, teniendo a 3 alfiles compitiendo, pero en algún momento se tendrá, Juan David, que decantar esta carrera. La pregunta de fondo es cuál va a ser la estrategia de Independientes, del alcalde, de su grupo político, y en principio lo que pensamos es que podría moverse toda esa fuerza política que ellos están recogiendo, esa base que han construido a partir de relaciones clientelistas que se hacen muy evidentes en muchas comunas de la ciudad con esos líderes comunitarios como los que describía Vanessa hace un momento, se terminarían decantando por una de esas candidaturas y es altamente probable que sea por la de Albert Corredor, además porque es la persona que más recursos tiene para disponer para esta campaña. Pero insisto, más que un guiño es interpretar cuál es esa estrategia, porque ellos la deben tener ya muy clara y pues deben estar esperando también, pues por supuesto, cuáles son los números de las encuestas y cómo se empieza a decantar esa carrera con los demás candidatos para tomar decisiones finales.
Pero por encima de cualquier otra aspiración o estrategia, pareciera que en la capital paisa y en el país político en general se está esperando por lo que va a hacer Federico Gutiérrez. ¿Qué puede cambiar en la carrera si él realmente termina lanzándose? Él no ha hecho un anuncio público, pero en este momento, pues lo que leemos nosotros desde el Armadillo es que él se puede dar el lujo de esperar, y se puede dar el lujo de esperar porque viene con todo el capital recogido además en la campaña presidencial y recoge el desgaste gigantesco que tiene la alcaldía de Quintero. Cuando Federico Gutiérrez tome la decisión de lanzarse, si es que esa es la decisión que toma, pues el panorama político en Medellín y en Antioquia se va a remover bastante porque hay muchas personas que están esperando saber qué va a hacer Federico, incluso para bajarse de sus candidaturas, precisamente por ese capital que él representa. Pues por supuesto que habrá otros candidatos en contienda, pero él pica en punta y es muy probable que sea difícil que otra persona pueda arrimarse. Vanessa, y mientras ocurre la decisión de Federico Gutiérrez, ¿qué otros candidatos están apareciendo en esta contienda? El sonajero está bastante amplio. En Medellín, y yo creo que en general en Colombia hay un fenómeno, y es que un montón de nombres empiezan a sonar. En este momento, por ejemplo, la vía Las Palmas, que es la que comunica la ciudad con el aeropuerto, está llena de vallas de candidatos que ya están recogiendo firmas. Por el lado de Federico Gutiérrez, pues está él, pero también ha estado sonando la persona que fue su secretario de seguridad, que es Andrés Tobón. Están concejales como Luis Bernardo Vélez, que históricamente, y a este fenómeno es al que me refería, que históricamente hacen sonar o empiezan una campaña en la que dicen que se van a lanzar como independientes y al final esperan como la última colita de la campaña para ver qué candidato está más fuerte o con cuál tienen más afinidad, y terminan bajando su candidatura, uniéndose a él y lanzándose al consejo. Entonces yo creo que por ahora tenemos un montón de precandidatos recogiendo firmas, pero falta un poquito más como para que se decante eso. Claro, y ahora también tenemos que esperar cómo se va a mover la maquinaria clientelista, la maquinaria política que siempre en estas elecciones regionales está muy presente. Juan David, ¿qué tan relevante va a ser y cómo la vamos a ver? Es usual decir que en las ciudades capitales, caso puntual de Bogotá y Medellín, el voto de opinión es el que manda, pero desde hace mucho tiempo estamos viendo en Medellín un movimiento masivo de las administraciones locales, sobre todo con contratistas de esas administraciones. Ocurrió en la campaña anterior, cuando estaba finalizando el gobierno de Federico Gutiérrez, en función de su entonces secretario de gobierno. En este momento esas maquinarias también son muy importantes, no solamente por lo que describíamos que ocurre con líderes comunitarios en diferentes comunas, sino también por lo que ocurre, y esto es muy importante, con la Secretaría de Educación de Medellín. Es una secretaría que está al servicio de Albert Corredor, ha estado al servicio de Albert Corredor incluso antes de que comenzara abiertamente esta campaña, y la cantidad de recursos que se mueven desde esa secretaría, y cuando hablo de recursos no es solamente de plata, sino de personas y de intereses, van a ser muy importantes en esta campaña. Faltarán nombres, pero no faltarán temas para esta campaña. Vanessa, ¿cuál tú consideras que va a ser ese tema, la narrativa por la cual se va a mover los debates, las declaraciones públicas, las peleas entre los candidatos? Yo creo que va a haber un sector, va a haber algo muy simplista, y es que va a haber un sector que va a decir, nosotros vamos a rescatar a Medellín de Quintero, de la corrupción, de las promesas incumplidas. Y va a haber ese otro sector donde va a decir, nosotros somos los que estamos rescatando a la ciudad de las garras del empresariado que lo tuvo cooptado por no sé cuántos años. Pero va a ser un poco esa la narrativa, y ahí pues habrá que ver cómo se van a mover en general los empresarios, lo que conocemos como el GEA, porque ellos también han sido como el tercero en disputa en este último gobierno y en la anterior campaña. Entonces, Fauna Local es el nuevo podcast de El Armadillo que cuenta justamente la movida en Medellín. Vanessa, Juan David, un gusto que pasaran por acá. No, gracias a ustedes y invitadísimos a leernos en El Armadillo y a escucharnos en Fauna Local. Gracias por el espacio, por acá seguimos conversando. Vamos a tener una semana muy movida. Mañana es la cumbre sobre Venezuela en Bogotá y en el Congreso se define cómo va a quedar en el primer debate la reforma a la salud. Estas y muchas más noticias del poder en Colombia van a estar al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.